Cuando pensamos en la Edad Media, se nos vienen a la cabeza imágenes de castillos, caballeros en justas, guerras cruzadas y, por lo general, pueblos y gentes cubiertos de mugre. Sin embargo, aunque los castillos, los caballeros en justas y las guerras cruzadas fueron una realidad de la Edad Media, no sucede lo mismo con la supuesta suciedad que padecían. Oh, no, en la época medieval muchos tomaban baños, cuando podían. Claro que su idea de baño era algo diferente de la actual. Así se bañaba la gente en la Edad Media. Con la desaparición del Imperio Romano en el siglo V de nuestra era, también se evaporaron muchos de sus servicios públicos y sus refinamientos, como sus magníficos baños públicos. Sin embargo, esto no significó que en la Edad Media desapareciera la afición por la limpieza corporal, de modo que a los medievales les gustaba tomar baños, aunque fuera de vez en cuando. Y no solo les gustaban, los disfrutaban todos juntos. Pero ya llegaremos a eso. Claro que, como la gente no tenía acceso en su casa a un baño como tal, lo cotidiano era lavarse la cara y las manos, utilizando vasijas llenas de agua. Los más ricos tenían vasijas o aguamaniles muy costosos y decorados, que heredaban a sus familiares. Los más pobres contaban con vasijas sencillas, y al menos cada 3 semanas la gente se lavaba el pelo con hierbas medicinales y aromáticas, y agua. Obviamente, los reyes y grandes nobles medievales eran quienes tenían más facilidades. Algunos reyes acudían con frecuencia a las aguas termales, como parece que sucedía con Carlomagno en el siglo VIII. Otros, como Juan I de Inglaterra, en el siglo XII, tenían bañeras que sus sirvientes llevaban a cuestas al lugar escogido para tomar el baño. Y tal parece que Eduardo III de Inglaterra, en el siglo XIV, ordenó instalar una grifería especial en su cámara de baño de Westminster, que contaba con agua fría y caliente. También era común que muchos reyes medievales contaran con cámaras especiales para tomar baños, y con sirvientes que calentaban el agua y preparaban baños aromáticos. Los caballeros medievales también tomaban baños, en especial en la víspera de la ceremonia de investidura, como parte de su proceso de purificación. En esa ocasión, los aspirantes a caballeros, que en su mayoría pertenecían a la nobleza, tomaban el baño con asistencia de sus sirvientes, que, al igual que con los reyes, añadían hierbas aromáticas, colgaban flores sobre la bañera y hasta los frotaban con una esponja. Y no solo los caballeros tomaban baños, los monjes también lo hacían, y hasta contaban con sistemas de agua más sofisticados. Claro que, para mantener un estilo de vida austero, la regla imponía que debían bañarse en agua fría, lo que les servía para acallar pensamientos mundanos. Pero aunque se suponía que solo debían bañarse por razones medicinales, muchos lo hacían de forma más regular. ¿Y qué pasaba con la gente del pueblo? Los más pobres se contentaban con el lavado de la cara y de las manos, pero los que contaban con algunos medios iban a los baños públicos. Sí, como los antiguos romanos, de quienes tomaron la costumbre, por cierto. Un baño público medieval solía tener pequeñas bañeras individuales una al lado de la otra, o también grandes bañeras comunales. Sobre las bañeras se tendían grandes sábanas que daban el efecto de baño de vapor. Para calentar el agua, utilizaban los servicios del horno de un panadero vecino o alguien similar, y añadían más calor con piedras previamente calentadas. Además, para darle aroma, solían echar en el agua ciertas especias, como menta, canela, comino, regaliz y otras más. Y en algunos lugares, también había jabón. Estos baños públicos fueron tan populares que durante gran parte de la Edad Media, llegó a haber decenas de ellos en ciudades como Londres o París. No eran gratuitos. En el siglo XIII, en París, un baño de vapor costaba 2 deniers, monedas de cobre de uso común en la época. Pero si querías meterte a la bañera, tenías que pagar otros 2 deniers. Aún más, en algunos baños públicos se servían comidas, mientras la gente estaba sentada en el agua. Y aquí viene la parte más singular. Estos baños públicos medievales, salvo algunas excepciones, solían permitir la entrada no solo a los hombres, sino también a las mujeres, sin secciones que los separaran, por lo que solían compartir los mismos espacios. Muchas veces, incluso compartían la misma bañera, en especial cuando solo había grandes bañeras comunales. Esto facilitó una activa vida social en los baños públicos, pero también tuvo otras consecuencias. Aunque al principio los baños públicos fueron solo para el aseo, hacia finales de la Edad Media, su reputación había cambiado. Más que bañarse, parece que la gente acudía para tener encuentros sexuales y para enfiestarse.
con lo que muchos baños públicos eran tenidos como verdaderos burdeles. Esto causó la fuerte reprobación de la iglesia y de mucha gente. Y para empeorar las cosas, se hizo cada vez más fuerte la creencia errada de que bañarse muy frecuentemente debilitaba el cuerpo y favorecía las enfermedades. Con lo que, terminada la Edad Media, hacia el siglo XV, la mayoría de los baños públicos habían cerrado o desaparecido y la gente creía más en el lavado de la cara y de la ropa que de sus cuerpos. Estos juicios contra el baño se mantuvieron en la sociedad europea por unos 2 o 3 siglos más, hasta que volvió a ganar popularidad hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero esa es otra historia.